Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de nuestra Parashá Shavua en nuestro año 5785, Parashá Shavua Pekudei. Y dice así: Ele Pekudei Amishkan, Mishkan, Aedo Hasher, Hopuka Alpi, Moshe Avodah, Levin Beya Itamar, Ben Aron a Cohen. Estos son los recuentos del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio que fueron registrados en instancia de Moshe. La labor de los levitas estuvo bajo la autoridad de Itamar, hijo de Aarón el Cohen. Y aquí estamos viendo precisamente lo que sería un informe de tesorería que aparece de todos los gastos que se hicieron y en qué se emplearon los materiales que fueron donados para el Mishkan. Y la primera pregunta que hace nuestro sabio con respecto a la Parashá Pekudei es: ¿acaso había desconfianza con Moshe Rabbeinu? Que tenga que existir todo este informe, toda esta cuenta detallada en qué se usaron cada uno de estos materiales y cómo se hizo y todas estas cuestiones. Y la cuestión es que no existe desconfianza con Moshe. Moshe lo hace de una manera transparente, de una manera diáfana, nos enseña a nosotros, a todo el pueblo de Israel, cómo se llevan los dineros a Kodesh, los dineros santos que se dan para las labores que se utilizan por el bien de la comunidad. Y entonces quizás puede existir alguna persona que piense que es una ofensa de que tenga que dar algún tipo de explicación o algún tipo de cuenta con respecto a lo que ha hecho, pero se debe hacer, se debe realizar así, y es una de las cuestiones importantes en las cuales se hace hincapié por nuestros sabios. De hecho, ya después cuando se construye el Bet Amidash y ya cuando se recogen estas cuestiones del medio shekel, nosotros conocemos de que hace poco que tuvimos la Parashá Shekelin y también se vio en la Parashá Kitizá de la cuestión del medio shekel que se recogía en estas fechas precisamente en el mes de Adar y que se contaba con ese dinero para el mes de Nisan. Bueno, esa recogida de dinero se hacía de una manera que tuviera una transparencia y que los Kohanim, inclusive cuando iban a recoger ese dinero, las personas que estaban encargadas precisamente de realizar este tipo de labores y manipular en sí el dinero, eran personas que no podían tener pantalones con bolsillos y sin dobladillos, para que precisamente no se pudiera meter ninguna moneda de medio shekel o de otra denominación en ninguno de los dobladillos, en ninguno de los bolsillos, todas estas cosas, y eran revisados a la entrada y a la salida del templo. Y no era un problema de desconfianza, era un problema de que se hacía de manera, se pudiera decir, de una manera diáfana, de una manera para mantener siempre todo el proceso regulado y todo el proceso bien explicado hacia todos para que todos pudieran conocer realmente de que no estaba existiendo ningún problema con los fondos del Beit HaMikdash y que todo se estaba utilizando correctamente para lo que fue dado. Y esto es una de las tranquilidades que le daba también a todo el pueblo de Israel, que no había una sola moneda de medio shekel, ningún tipo de denominación que haya sido malversada y que los donativos llegaban y se distribuían de la manera que debían ser distribuidos tanto al Mishkan y al Beit HaMikdash. Y esto es una de las cuestiones que siempre se debe tener en cuenta a la hora de manejar cualquier donativo comunitario y cómo se debe manejar estos dineros. Y en el caso de Moisés no había ninguna desconfianza de Hashem ni nada por el estilo. Hashem lo sabe todo, o sea, conoce cada una de las cosas. De hecho, inclusive en las segundas tablas de la ley ya a Moshe se le da lo necesario para que baje no solo con las tablas de la ley, sino para que también sea un hombre rico. Y él no tiene ninguna necesidad de nada de estas cuestiones.
Y Moshe lo que está haciendo con este informe es también evitar las malas lenguas. Porque la gente siempre habla, la gente siempre tiene una imaginación muy grande. Y entonces sucede de que las personas decían, mira este Ben Ran, qué cuello más ancho tiene. Y esto es una de las cuestiones que Moshe quería evitar, todo este tipo de murmullo y todo este tipo de cuestiones que se forman, el regilú, el chisme, el lashon hará y todas estas cuestiones. Y es una de las cosas que los Bene Israel veían, ¿no? De que Moshe tenía también ese poder económico y decían, ¿de dónde él lo sacó? Si él no sacó riqueza directamente de Egipto, porque él no fue esclavo en Egipto y no le pagaron por la esclavitud, pero sí Hashem le dio una mina de prácticamente de zafiros y del mismo material de las tablas de la ley y que en el cual él se surtió de esa mina y fue uno de los milagros que hizo Hashem con Moshe. Y entonces nuestros sabios dijeron, bueno, a los donantes hay que informarle en qué se gastó su dinero. Y es algo muy importante a realizar. Hoy en día, con las técnicas que existen, con el avance que se pueden hacer fácil en una computadora, hojas de cálculo, que se pueden realizar los más variados informes se puede decir, con la mayor transparencia y de una manera que sea fácil ver en qué se gastó el dinero, pero además de eso existen herramientas como la fotografía. Hoy en día podemos tirar fotos a todo lo que hacemos, a todo lo que realizamos, a todas las cuestiones en las cuales en qué se empleó el dinero y entonces constituyen una prueba también viviente de lo que estamos haciendo para los donantes. Constituye una imagen que inclusive se puede publicar y que puede llevar ya, se puede decir que hay un récord histórico de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha dado, de todo lo que se ha aportado. Y esto es algo importante porque se puede hacer y se puede ver desde cualquier parte del mundo. Y es una de las cuestiones que hoy en día con la ciencia, con la tecnología que existe, se puede todavía ser más transparente que lo que se era hace 30, 40 años atrás que no existía estas tecnologías. Y eso es muy bueno porque precisamente eso crea un proceso de confianza, un proceso también de estabilidad, un proceso de paz, de tranquilidad de los donantes, de todas las personas. Y hay que evitar el lashon hará, hay que evitar el lashon hará, porque hay un Calvaomer. Si de Moshe Rabbeinu, que fue Moshe Rabbeinu, hablaron, entonces ¿qué no hablarán de cualquier otra persona que no ha sido Moshe Rabbeinu? Y esto es una generación nueva que ha surgido a partir de todos estos cambios del mundo, ¿no? Y se perdió mucho el sentido del dinero kadosh, del dinero que tiene esa santidad que está dado para cuestiones comunitarias. Y hay que tener mucho cuidado porque siempre se oyen casos y cosas y nosotros jamás estar involucrados en esas cuestiones. Y esto inclusive está en la época del Talmud con Rabí Akiva, que lo acompañaba siempre alguien que venía cuando él iba a recogerse de acá y que llevaba a la persona siempre con él para que fuera testigo de que él no se quedaba con nada. O sea, la cuestión de la transparencia de nuestro jajamín, de las personas que son Gadol Hador dentro del pueblo de Israel es muy importante. Inclusive habían jajam que pedían que le revisaran todas las cuentas a alguien externo y siempre tenía todos los recibos, que todo se hiciera con nekiut, o sea, con limpieza, que todo estuviera bien hecho, aprendiendo lo que hizo Moshe en la Parashá Shavua, que da un testimonio aquí de todo en qué se gastó, cómo se hizo. Y esto es una de las cuestiones que nosotros tenemos que ver aquí. Aquí nosotros vemos que dice El Pekudei a Mishkan, Mishkan, dos veces Mishkan. La palabra Mishkan. Pareciera que hubiera una coma ahí, pero hay una explicación que significa estas dos veces Mishkan más con, que hay una garantía como tal del Mishkan. El Mishkan Aedut, que significa el Mishkan del testimonio. ¿Cuál es el testimonio que atestigua?
precisamente el Mishkan? Bueno, el testimonio es que Hashem perdonó al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro. Y eso nosotros lo vemos de previo a la parashá Kitizá, que estamos viendo en las parashá de Trumá, y estamos viendo las donaciones que se hicieron, todas las recogidas que se hicieron, todo el entusiasmo que tuvo el pueblo de Israel para cada una de estas cuestiones, y después que te viene a hablar del pecado del becerro de oro, pero primero te da Dios la solución y después te habla del pecado, y por lo tanto el Mishkan, su propia construcción, la creación de ese lugar tan santo, la determinación de Hashem de que sí fuera creado y que se aceptaran los sacrificios que ahí se hacían, trajo consigo de que fuera un testimonio vivo de que fuimos perdonados por el pecado del becerro de oro. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí, de que estamos viendo cómo se perdonó al pueblo de Israel. Ahora, hay personas también dentro del judaísmo que han hecho también nuestros sabios otros tipos de análisis, y entonces dicen, bueno, con respecto a perdonar al pueblo de Israel, Dios es paciente, Dios es lento para la ira, está entre los 13 atributos de la misericordia, y por lo tanto no dice que perdonó, sino que cedió, dejó pasar. Y esto es una de las cuestiones que hay que tener mucho cuidado con respecto a este término, porque Dios no deja pasar así las cosas. Dios es lento, tiene paciencia, lento para enojarse, pero al final hay alguna generación que va a pagar precisamente por lo que hizo, y hay determinadas cosas en las cuales Hashem no cede con respecto a nada. Porque si una persona piensa, bueno, si al final yo cometo este pecado, como hay personas que a veces han venido y han dicho, bueno, yo voy a hacer esta cuestión, pero bueno, Hashem me lo va a perdonar porque yo voy a hacer el ayuno Yom Kippur. Y entonces yo le digo, eso no tiene ningún tipo, se puede decir, de valor de esa manera, porque tú estás haciendo algo dafka, pensando entonces de que no, entonces yo voy a ser perdonado y por eso lo voy a hacer. No es lo mismo hacer una cuestión por ignorancia o involuntaria que algo pensado, maquinado, y entonces diciendo, bueno, como él va, me voy a apoyar en esto para que entonces después él me ceda en esto y yo entonces pueda resolver así. Y así no va a resolver, porque precisamente la intencionalidad con la que se hacen las cosas tiene un valor muy grande. La cuestión es que dentro del pecado del becerro de oro específicamente es que el pueblo de Israel no conocía exactamente el tiempo en que Moshe debía bajar. Ellos se equivocaron en ese tiempo. Tuvieron un error de cálculo y pensaron que ya habían pasado los 40 días y las 40 noches. Y ese error de cálculo lo trajo a un estado de desesperación que entonces tuvieron que buscar algo para sustituir, y que se aprovecharon no las personas que eran dentro del pueblo de Israel, que eran los que mantenían, sino más bien los Eres Raf, que fueron personas que fueron egipcios, en los cuales ellos fueron aceptados, a pesar de que Hashem le dijo a Moshe, pero van a aceptar a estas personas, dice Moshe, sí. Y al final esos Eres Raf, cuando vieron las maravillas que Dios hizo con nosotros, entonces quisieron acompañar al pueblo de Israel, pero cuando las cosas llegaron a tener un error de cálculo, que pensaron y tuvieron la visión, porque también el ángel acusador se prestó para esto, porque le dio la visión como que Moshe había muerto. Entonces ellos pensaron, bueno, mira, hay que hacer algo. Ya no tenemos a Moshe, ¿qué vamos a hacer? Moshe era nuestro líder y ya como Moshe no hay ninguno. Y entonces ahí ocurrió toda esa desviación. Y evidentemente era una cuestión de no tener conocimiento y que no tenían tampoco se puede decir, el saber las consecuencias de sus actos. De cuán grave era esta cuestión.
Por lo tanto, en esta única ocasión, dice Rashi, que entonces se puede decir de que Hashem se dio en ese aspecto, porque realmente fue un grupo de personas que no eran inclusive ni dentro del seno del pueblo de Israel en muchos de estos casos, que fueron propiciadas por un error de cálculo y que además de eso no conocían las consecuencias de sus actos, que estaban en un proceso de desesperación y por lo tanto es un caso único. Pero no se puede hablar de que Hashem va a ceder aquí y entonces yo voy a resolver así, porque no, en esos casos no funciona. Es bajo esta única circunstancia. Y esto es algo muy importante que estamos viendo aquí, de que conocer las consecuencias de nuestros actos, de tener un entendimiento, una sabiduría, una comprensión de lo que hacemos, cuáles son las consecuencias que va a traer. Y entonces esto es muy, muy importante para nosotros. Y esto también se vio aquí dentro de las cuestiones que se hacían con estas cuentas que estaba haciendo Moshe, porque no es lo mismo el que trabaja en el Beit HaMikdash que el que contaba los fondos también dentro del Beit HaMikdash. O sea, había distintas responsabilidades de esto, pero no había conflictos de intereses en eso. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver aquí. En esta cuestión de construir muchos de estos elementos que fueron tan importantes dentro del Mishkan y después el Beit HaMikdash, participó Bezalel, el hijo de Hur. Y esto es una de las cuestiones interesantes porque era un muchacho joven, pero que se le dio la sabiduría para hacer estas cosas. Pero las cuestiones de cómo contabilizar estos recursos, estaba Moshe Rabbeinu encima de esto, contabilizando todas estas cosas, y cada uno hacía su parte. Y esto es una de las cuestiones importantes porque no puede haber conflictos de interés. Y esto, por ejemplo, se puede ilustrar en un caso en la medicina. Hay una persona que hay que operarla y entonces, ¿quién va a ser el cirujano? El padre. Si el padre va a ser el cirujano, entonces, ¿qué va a suceder? El padre, cuando tenga que hacer un corte al hijo, va a hacer un corte más pequeño. Va a decir, no, pobrecito mi hijo, déjame hacer un corte más pequeño, yo con menos ya, para que no le quede esto tan feo, una cicatriz y después la recuperación más difícil. Y entonces se va a medir más, va a ver, no va a cortar lo necesario, no va a realizar las cosas temiendo precisamente como es el hijo, como le duele tanto hacer esa cirugía. Y entonces lo que puede pasar, que no es lo mismo cuando se hace la cirugía a otra persona que no es familiar. Ahí funciona diferente, porque en un caso es su hijo, en otro caso no lo es, y por lo tanto a su hijo teme y no lo quiere lastimar y no quiere entonces arriesgarse y los cortes lo hacen más pequeño que lo necesario. Y ahí puede haber conflictos de interés. Por lo tanto, son elementos a tener en cuenta y nos enseña la perashá a ser correctos y transparentes. Y las deudas siempre que se contraen hay que pagarlas. Si en el momento de que se vence la deuda no se puede pagar, hay que hablar con el acreedor y pedirle por favor de que te dé un tiempo más. Y esto es una de las cuestiones interesantes. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta pedir dinero y entonces después entra una espiral de deudas y no pueden pagar lo que pidieron. O sea, pidieron un dinero y al final la persona, cuando se vencen los plazos de esa deuda que tienen que devolverle el dinero a la otra persona que le prestó, el que le prestó cae mal, porque viene a pedir su dinero. Y eso sucede mucho en estos mundos, sobre todo en Goyín. En Goyín aparece mucho esa cuestión de que entonces usted ve discusiones y ve cosas y entonces la persona empieza a esconderse del que le debe al que le debe dinero y entonces no quiere que lo vean y entonces no quiere ni saludarlo y entonces trata de escabullirse para que no le hablen del tema. Y esto es una de las cuestiones interesantes porque hay que enfrentar las deudas
Hay que hablar con los acreedores, hay que hablar claramente, hay que hablar con la verdad y hay que tratar de buscar una solución. Y esa es la vida dentro del pueblo de Israel. Y la primera cuestión es tratar por todos los medios de nunca endeudarse. Dentro del pueblo de Israel está prohibido de que una persona viva endeudado y que al final esté pidiendo cosas que no puede pagar. Eso está prohibido. Inclusive está prohibido llegar a una tienda y dar la intención de que quiere comprar algo y todo es un cuento, una historia, no quiere comprar nada, solamente quiere hacerle perder el tiempo a la persona que está en la tienda para que le muestren determinados productos y valorar otras cosas, pero al final no tiene intención de comprar nada. Eso también es una manera de engaño. Y todos estos tipos de elementos están prohibidos, porque esto es una nación santa, es una nación de sacerdotes, una nación de personas que tienen que ser faro y guía, y por lo tanto tienen que tener un comportamiento distinto, un comportamiento más elevado, un comportamiento más ético, un comportamiento mejor. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque una de las formas de determinar cómo es una persona es con las relaciones con respecto al dinero. ¿Cómo se comporta con respecto al dinero? ¿Cómo se comporta con respecto a fondos que son públicos? ¿Cómo se comporta con respecto a cuestiones que son privadas? O sea, esa relación que tiene con el dinero, así te va a determinar qué tipo de persona es. Y otra forma de ver las relaciones, que es otro tema que no es de esta para allá, pero también se los comento, es con las relaciones con respecto a la bebida. Cómo se comporta con la bebida, si tiene límites, si no tiene límites, y todas estas cuestiones. Esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí y que nos enseñan cómo ser mejores seres humanos, cómo realmente servir a Shem de manera apropiada. Y la persona no puede decir, no, Dios conoce que yo no he hecho nada y que todas las cosas están bien. No, las personas que le proporcionaron los fondos también tienen que conocer que precisamente usted ha hecho bien y que todas las cosas marchan bien. Muchas gracias.